Vale, gente, en la anterior clase vimos los elementos básicos de la sintaxis de Java, en los comentarios en el código y cómo identificar, inicializar y declarar una variable. Nos falta ver las operaciones cuando veamos los tipos. Y ahora voy a explicar los tipos de datos que hay en Java. Los principales son los primitivos, que traen el lenguaje de forma nativa. ¿Vale? ¿Cuántos tipos hay? Vale, hay 4 tipos de datos primitivos enteros, 2 tipos de datos que permiten decimales, entero más decimal. Hay un tipo de dato que permite un carácter y hay un tipo de dato que permite true o false. ¿Qué sentido tiene esto? Pues vale. Uno de los principales sentidos que tiene también a veces es optimizar la memoria, ¿vale? ¿Y para qué se utiliza cada uno, ¿vale? Hay que tener mucho en cuenta, que no lo explican en otros cursos, la razón por la cual se debe utilizar un tipo u otro, ¿vale? Por ejemplo, estos 4 tipos de datos, byte, short, int y long, son para declarar que la variable, más que para declarar, para inicializar, porque declarar es esto. Está declarando una variable, perdón, y su identificador. Así sería inicializar una variable a partir de aquí. ¿Vale? Ya tenemos el identificador, el tipo y su inicialización, ¿vale? Estos 4 tipos te permiten guardar números enteros. A diferencia que cada tipo te permite un rango mayor de datos, ¿vale? Si tú en un byte intentas guardar 3, 4, 5, 69, 100, menos 100, menos 125 te lo permite. Pero si tú intentas guardar desde menos 128 hacia abajo o de 127 hacia arriba, el programa te da error. No porque tengas un error en la lógica de tu código, no, sino porque estás superando las limitaciones de los datos primitivos del lenguaje. No se puede hacer de todo con todo, ¿vale? Todo sirve para desarrollar la lógica de nuestra aplicación y crear un programa, pero cada utilidad del programa que utilicemos tiene una limitación. En los tipos de las variables, en los tipos de las cajas, recordemos que las variables son cajas que guardan cosas. Aquí le estamos diciendo que esta caja guarda entero, aquí le estamos diciendo que esta caja guarda números decimales, ¿vale? Porque Java es estricto y no quiere que cometas errores intentando guardar en una variable de tipo string un número, porque supongamos que tengo una aplicación y yo espero que el usuario me diga cuántos caramelos tiene en el bolsillo. Yo tengo una variable de tipo int que se llama cantidad de caramelos y le ponemos 18. Pero el usuario, en vez de ponerme 18, me pone esto. Entonces, me daría un error. ¿Por qué? Porque esto es otro tipo de datos. Esto es una string. Entonces, si yo estoy esperando almacenar en mi programa o recibir un número entero, no tiene usted por qué enviarme a mí una cadena de texto, ¿me entiendes? Entonces, recordemos que el byte va desde menos 128 hasta 127. El for te permite almacenar cantidades desde 32.768 hasta 32.767. Creo que aquí es negativo. Vale, creo que aquí es negativo. Y lo mismo pasa con los enteros. ¿Vale? Con los enteros y con los long. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que algunos tipos de datos, en la inicialización se puede poner una letra que se llama convención, que esto no hace que te dé error ni nada. Tú cuando vayas a sumar long 1 más, tú cuando vayas a sumar, por ejemplo, long 1 es igual a 1, long 2 es igual a 1L, vamos a ponerlo con uno de los dos. Si tú haces long 3 es igual a que esto complete, ahí da 1 más 1, 2, te va a salir que esto es un 2, ¿vale? 1 más 1. Esto ya lo entiende el programa, porque es una convención, ¿vale? La gente que programa Java permite eso. Y los números flotantes igual, tienen un carácter para indicar el tipo de dato que es en los flotantes, si es tipo decimal flotante o si es tipo doble flotante.
La diferencia es que uno te permite hasta 7 cifras decimales y el otro hasta 15, 16. Creo que está relacionado con algo lo de como los procesadores de 32 bits, 64 bits, ¿ok? Como para tipo temas de cálculo y cosas de esas. Eh, el char te permitiría almacenar un carácter, que sería, por ejemplo, ABCDE, y que pesa 16 bits, y boolean te permite almacenar true o false. ¿Qué sentido tiene esto? Mira, tú imagínate que tú creas una función, aunque todavía no sabes la función. Recuerden, función método es código reutilizable, al que puedes llamar cuantas veces quieras. Tú creas una función que diga ordenador, encender ordenador, ¿vale? Y tú retornas el resultado de si el ordenador se encendió o no se encendió. True si se encendió y false si no se encendió. Entonces, tú puedes utilizar ese valor que devuelve la función si el ordenador está encendido para comprobarlo. Oye, ordenador se encendió. False. Pues creas un método que intenta otra vez encender el ordenador. Oye, ordenador se encendió. True. Muy bien. Finalizar el proceso. El ordenador está encendido. Esto es una de las utilidades que tienen los booleanos. Hacer operaciones condicionales. El tipo Java, la verdad es que nunca le he encontrado mucho la utilidad. Tiene que haber tipos de programas que se utilicen, pero yo utilizo lo que son las entries, cadenas de caracteres. O sea, no solo un carácter, sino varios. Como primitivamente solo tenemos el char para escribir textos caracteres, que se desarrolló como nosotros sabemos la clase string, la clase cadena, que viene de cadena de caracteres. Bueno, ahora, antes de explicar la clase string, recordemos, estos son los tipos primitivos, 4 tipos enteros, 2 tipos decimales, uno de tipo carácter y uno de tipo booleano. Según te vaya haciendo falta, cuando tú vayas desarrollando la lógica de tu programa, pues utilizas el tipo que a ti más te convenga. ¿Vale? Pero tienes que tener cuidado en las operaciones. Luego, como el carácter único está muy limitado, se inventó lo que son las strings, ¿vale? Una solución. Puede haber tipos primitivos o puede haber tipos que vienen heredados desde una clase, ¿vale? En este caso, tenemos la clase string. ¿Por qué se inventó la clase string? Porque no siempre voy a imprimir, imagínate en la consola, como solo puedo guardar en variables caracteres Unicode, pues si quiero imprimir Cristo, tengo que crear una variable para la C, otra para la R. Una para la C, otra para la R, otra para la I, ¿vale? Y tendría que imprimir Cristo así, ¿vale? La consola, ¿vale? Si yo hago char C es igual a C, char C2, luego para ella, por ejemplo, char R, no tiene nada que ver, aquí puedo poner el nombre que yo quiera, ¿vale? Y luego cuando yo quiero imprimir esto, tengo que concatenar las variables, cuando lo quiero imprimir aquí en la consola. No es óptimo. Es mejor tener una clase que te permita imprimir Cristo, ¿vale? Entonces, bueno, esto se sirve la string para imprimir cadenas de texto o lo que conocemos nosotros, el lenguaje de texto, textos largos. Puedes poner espacio, puedes poner lo que quieras, ¿vale? Cristo redactado, me gusta. Vale. También hay una clase bastante útil para los integers y los decimales, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya sabéis que el rango de números que puede almacenar los enteros y los decimales, pues está limitado. Entonces viene existiendo lo que es el big integer y big decimal para almacenar más longitud de datos y tiene un mayor control sobre esos datos. ¿Ok? La única diferencia es que no puedes sumar dos variables directamente. Variable 1 más variable 2. Cuando estés, por ejemplo, desarrollando una calculadora, ¿vale? Variable 1 más variable 2 tendría. Y si quieres sumar a la variable 1, pones variable 1 más variable 2. Variable 1 menos variable 2. Yo aquí lo que estoy haciendo es sumar la propia variable o a la misma variable restarle la misma variable. Y lo vuelvo aquí. Vale, estos son operaciones aritméticas, que todavía no lo hemos visto los tipos de operaciones, pero para que entiendan que a la hora de realizar operaciones aritméticas no es lo mismo que una variable normal, porque al ser un tipo heredado de una clase, pues tiene sus pros y sus contras. No se puede hacer las cosas de forma nativa como serían con los primitivos. Vale, pues entonces hay clases que son de utilidad, para ayudarte a tener como más tipos. Vale. Luego existen unos tipos que quiero que los tengan en cuenta, pero que solo se utiliza cuando estás trabajando con, o yo solo los he utilizado,
básicamente, cuando estoy trabajando con bases de datos. ¿Por qué? Porque normalmente una clase específica que se llama Entity en Java, por lo menos en Spring, que es un framework, en Java básico, eh, tú puedes mapear un objeto, por ejemplo, nombre, a una tabla de la base de datos y a una columna que se llame nombre. Yo puedo decir, por ejemplo, esta clase va a pertenecer en la base de datos, la voy a linkear a la tabla wrapper, a la tabla envoltoria, ¿vale? Tú pones una anotación, que por ejemplo creo que en Experience funciona así, y tú pones estable, ya tendrías tu base de datos configurada y todo a través de un archivo, y haces que todo lo que tú pongas aquí está relacionado con la tabla de la base de datos. Está sincronizado, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, cuando tú te vayas a traer los datos de la base de datos, pues utilizas los tipos envoltorios. Para traerte un byte de la base de datos, utilizas el envoltorio byte. No puedes utilizar los primitivos, porque no tienen la misma lógica. Hay que utilizar una clase como envoltoria que agarre esos datos de la BD, ¿vale? Porque la base de datos es otro SQL, es otro lenguaje. Es como un motor de búsqueda, pero es otro lenguaje. Y tiene sus propios tipos de datos. Entonces tenemos que envolverlos. Por ejemplo, para traerte, por ejemplo, de la base de datos no es tipo int, es tipo integer. ¿No? Desaparece lo que es el int, se pone integer en mayúscula. Y así con long, flow. Y tú, por ejemplo, en Java tendrías un char, pero cuando te vas a traer datos de la base de datos, un carácter simple utilizas carácter. ¿Ok? Después también para los tipos string no es string, sino es el tipo test. ¿Vale? En la base de datos, ¿vale? No en Java en sí, que es como un envoltorio, ¿vale? Entonces, ya hemos visto los primitivos, su razón de ser, los envoltorios, su razón de ser, y las clases, su razón de ser. Ahora vamos a hacer la diferencia, vamos a refrescarla. Los wrappers son para trabajar casi siempre con datos almacenados en bases de datos. Los primitivos son para desarrollar la lógica de programación del lenguaje, ya sea en un service, ¿vale? Los services son donde habitualmente se maneja la lógica de la programación, donde se hacen cálculos, donde se hacen correcciones, ponme el nombre en mayúscula, donde se utiliza toda la lógica del programa que tú quieras, ¿vale? Ahí se suelen utilizar los primitivos. Y los wrappers se suelen utilizar en clases tipo entity, que es para mapearlo, como ya dijimos. Y las clases son como tipos creados de manera auxiliar para hacer cosas que realmente con los primitivos o con los wrappers no pueden. ¿Ok? Vamos a subir esto aquí. Después hay otros tipos, ¿vale? Que no son tanto a veces como para declarar variables, pero sí se utilizan los retornos de las funciones. Yo sé que ahora mismo no saben lo que son una función, un método, si no vienen de otro lenguaje de programación, pero Object lo que te permite es que tú cuando vayas a retornar una variable de tipo entero, de tipo string o de tipo integer, de lo que sea, eh, no tengas que especificarlo aquí. ¿Vale? Esto te permitiría Object, que es como una clase padre de todos los objetos que vienen integrados en Java, retornar lo que tú quieras, un integer, un string, una cadena. No es buena práctica, siempre hay que especificar el tipo de retorno de la función, porque las funciones, es bueno que por código limpio que sean funciones puras, que retornen lo que dice que van a retornar y en el tipo que se espera. Y también por prevención a que no intentes en una suma utilizar una cadena de texto, por ejemplo, por eso se utiliza mucho lo de los tipos. Imagínate que yo te pido tu nombre y tú me metes a mí un 3. El programa peta. Es importante controlar los tipos. Esto no te pasaría en JavaScript porque en sí la variable es como polifórmica. Se convierte en cualquier tipo de dato. Hace como se transforma en el dato en el que tú le pases. Si ahora es un trait o le pasas Cristo, se cambia también el tipo y se convierte en Cristo. Eso pasa en JavaScript, pasa en PHP y en todos los lenguajes que no son tipados y que suelen ser mayormente interpretados, que no se compilan. Que no se compilan quiere decir que no se convierten a binarios. ¿Vale? Entonces, Object es una cosa que te puede solucionar algunos problemillas, pero que no se debe utilizar siempre, ¿vale? Dependiendo de la necesidad de lo que tú estés desarrollando. ¿Ok? Luego está el wildcard, que este tipo, bueno, no es un tipo, es un símbolo que tú pones aquí en interrogación, que tú eh, le indicas al programa, mira, voy a retornar un tipo de datos como si fuera object, el que sea, no sé cuál es, pero esto, como no sabes el tipo de datos,
Porque en Object sí que tú tienes que parsearlo, tienes que hacer el proceso inverso. Si tú a un Object le pasas un entero, cuando tú vayas a recuperar el dato de la función, lo vayas a volver a guardar en otra variable, tienes que parsearlo, tienes que poner entre paréntesis el tipo de dato que retornaste, aunque no lo conozcas en la función, por lo menos para almacenarlo, ¿vale? El retorno de la función. Tú retornes aquí en Object, luego, al contrario, si tú retornaste un string, tú tienes que hacer después string igual name es igual a la función que tú retornaste. Porque aunque en Object tú no especifiques el tipo, luego tienes que hacer un cache del dato. Tienes que devolverlo a su estado inicial. Porque simplemente es como un intermediario, oye, que te deja retornar cualquier tipo, pero cuando lo vayas a obtener, solo se lo puede dar a las variables que sean de ese tipo, ¿no? Es como decir, yo te dejo retornar, por ejemplo, un texto y un número, pero luego cuando tú llamas a la función, solo puedes guardarlo en una variable de tipo texto o de tipo número, depende de lo que retornaste. Con esto no. Con esto simplemente, básicamente, a lo mejor lo único que podrías hacer son procesos de lectura. No te deja operar, ¿vale? Si tú intentas modificar, mira, no necesitas casting, pero no se puede hacer operaciones específicas del tipo. No podrías hacer una suma, ¿vale? Por ejemplo. Pues eso es lo que tiene beneficio. A lo mejor si solo vas a hacer procesos de lectura o vas a retornar un JSON y ya en el otro lenguaje de programación, por ejemplo, imagínate que el frontend te pide ciertos datos, aquí, por ejemplo, cuando tú obtengas esos datos, no le importa mucho el tipo, pues podría obtenerlo. Da igual que sea una cadena, que sea un 1, no le importa, pero en Java sí que importa. ¿Vale? Estoy debatiendo un poco porque estamos hablando un poco de poner ejemplos de para qué se utiliza esto. Ahora mismo estamos hablando de si tú comunicas dos aplicaciones a través de un JSON, eso es automático entre el navegador de la persona, entre Google Chrome y entre el servidor web, pues tú estás comunicando dos aplicaciones a través de, de un JSON, pero ese JSON tú dices lo que vas a retornar, pero ya son en sí los programas los que retornan esos datos por debajo en un JSON, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí tú puedes poner todos los tipos de datos que tú quieras, que eso ya después se hace el proceso inverso cuando llega al lenguaje de programación. Hay protocolos y mil historias y eso es una arquitectura, por ejemplo, las API REST y tal, que son para comunicaciones y tal. Pero que lo que quiero que entiendan yo es que todo tiene, dependiendo del contexto o de la situación, funciona de una manera u otra. Nada es estándar, ¿vale? Y esto lo veremos mucho más adelante cuando veamos, por ejemplo, Final, cómo afecta en Java. ¿Vale? En Final, el modificador Final, que se supone que cada clase hace una cosa, si se lo pone a una variable, significa otra cosa, y si se lo pone a un método, significa otra cosa. Tienen que abrir mucho la mente porque les va a pasar en los lenguajes de programación que dicen, coño, pero si este símbolo o esta línea de código o esta función es para esto. Dicen, no, pero en este caso, no, funciona para otra cosa. Y eso te rompe mucho la mente hasta que te vayas haciendo y te vayas abriendo a que las cosas pueden funcionar de distintas maneras dependiendo del contexto. ¿Ok? Bueno, ya hemos explicado para qué sirve el wildcard y el object. Y también está el tipo genérico. El tipo genérico es igual que el object, te permite retornar cualquier cosa, a diferencia de que no tienes que hacer casting. No tienes si tú, por ejemplo, retornas eh, en una función un 1 y lo quieres guardar en una variable de string, pues ya en tiempo de compilación ya se ocupa Java de hacer el proceso inverso de convertir un entero en una cadena. Vale. Esto no lo he utilizado mucho, pero se ve que es bastante útil, ¿vale? Sobre todo en tiempo de compilación para que el programa no se te pare y no dispare errores. ¿Vale? Y hay una cosa también en los tipos de retorno que explicaré más adelante, que son los optional. Ahora, los optional se utilizan sobre todo en programación funcional, porque tienen muchos métodos de programación funcional. Y los optional, cuando tú retornas un optional, no estás retornando un byte, estás retornando una caja que no sabes el tipo y que esa caja lo único que puede contener, por ejemplo, sería que esté vacía, que no tenga nada. Por eso de allí, ¿no?
Esto a mí me costó bastante comprenderlo, o sea, no se preocupen mucho si no lo entienden, esto se explica con programación funcional, ¿vale? Que esté vacía o que tenga contenido. Pero esto en sí no es automático porque tú lo declaraste, sino tú lo dices. Tú le dices, yo quiero que esté vacía la variable que retorne. O yo quiero que la variable contenga esto. Lo haces aquí, ¿vale? ¿Qué sentido tiene esto? Que mucha gente cuando retorna cosas de un objeto o de una función, muchas veces suele suceder que no controlan si el valor que te devuelve es vacío. Entonces yo estoy intentando leer un valor que está vacío y el programa explota, ¿vale? El compilador explota. Me dice, oye, tú quieres imprimir lo que hay en esta variable, pero es que esta variable no tiene nada. Me estás jodiendo, bro. Entonces no te imprimiría nada. Entonces, Optional es una clase que permite retornar una variable vacía o con un dato. Y el beneficio es que te permite comprobar, que te permite, no, que te obliga a comprobar si la propia caja que tú devuelves está vacía o tiene datos, ¿vale? Para que a ti nunca se te olvide comprobar si una variable está vacía, ¿vale? Entonces, tú vas a retornar algo en una función y tú mismo la retornas vacía o la retornas con datos. Pero lo que te hace que de por sí que tú compruebes lo que tiene esa función es haberlo declarado con Optional. Optional te va a decir, vale, como esto es un Optional, yo quiero que antes de tú utilizarlo, quiero que compruebe su valor, que lo quieres imprimir. Bueno, que lo compruebes, ¿no? Básicamente casi no lo podrías usar sin que te obligue, pero te explotaría. Pero como tú sabes que es un Optional, sabes que tienes que comprobarlo, ¿vale? Como tú sabes que eso es un Optional, sabes que los Optional lo hiciste para prevenir los null pointer exception. Vale, perdonen mi inglés, por favor. Estoy estudiando poco a poco. Y eso, básicamente, es por seguridad. Tú quieres retornar una string, la envuelves con optional. Es un envoltorio, es como los wrappers, pero los wrappers son internos. Esto es de manera visible. Envuelves el tipo de dato que tú vas a retornar con optional. Lo abrazas, ¿sabes? Para, para, para que tú puedas después comprobar si está nulo o no. Porque no te interesa que el programa se pare por errores, ¿ok? Bueno, yo creo que no me gusta que la clase sea bastante larga. Quiero optimizar el tiempo de las personas. Entonces lo dejamos por aquí y ya en la siguiente clase explicaremos un poco las operaciones, sumar, restar, comparar cadenas y tal, multiplicar, dividir el resto, para cerrar la parte de los elementos básicos de la sintaxis de Java. Luego nos meteremos con el tema de declarar una variable que no se pueda modificar, que sea constante, que su valor siempre va a ser el que tú declaras. Una vez tú a esa variable le das un valor, ahí se queda. Y los enumerados, que es para limitar los tipos de valores que puede tener una variable. Es decir, no, tú no le puedes poner a una variable el valor que tú quieras, tiene que ser el que yo te voy a decir. Y también nos quedaría, que lo veremos más adelante, el tema de la consola, que es cómo se imprimen datos en consola y cómo se piden datos para los usuarios a través del teclado, ¿vale? Y con eso terminaríamos lo que viene siendo el core, lo principal de Java, ¿vale? Pues nada, gente, espero no haberme enrollado mucho, espero que les haya gustado y que pasen un buen día.